Posible retorno a clases presenciales de los colegios a partir de marzo. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que van a aumentar en más del doble el presupuesto del plan Yo Confío en mi Escuela, que tiene como objetivo mejorar la infraestructura de los establecimientos, permitiendo el retorno seguro y con todas las medidas sanitarias de los estudiantes. Desde el Colegio de Profesores argumentaron que la medida no responde al problema de fondo. Vamos a conversar sobre esta postura con el presidente del gremio, Carlos Díaz. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el problema de fondo? Buenos días, Humberto, un gusto de saludarle. Igualmente. Bueno, el problema de fondo tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo, indudablemente. Eso significa otros elementos también, pero se lo dijimos al ministro el día viernes recién pasado. Nos preocupan las cifras que hoy día tenemos, nos preocupa que con tanta anterioridad, 2 meses antes del 1 de marzo, ya el ministro está planteando y está designando y diciendo que vamos a tener un retorno a clases el 1 de marzo. Pero además nos preocupa de sobremanera esta cierta incongruencia que observamos entre el ministro de Salud y también el ministro de Educación, porque mientras el ministro de Salud nos llama todos los días a cuidarnos, a no salir, a estar atentos, a que las cifras del contagio son cada día mayores, vemos un ministro de Educación que está señalando en realidad que la situación va a mejorar y que por tanto podemos volver el día 1 de marzo. Ese es el tema de fondo. Y además, Humberto, hay que decirlo también con mucha claridad, además nos preocupa mucho lo que ha dicho el Colegio Médico respecto que la ola mayor, el pic de esta ola de contagio, va a estar dada la última semana de febrero y la primera de marzo, que justo es la fecha en la cual el Ministerio ha señalado que debiéramos de volver a clases presenciales. Por allí están nuestras preocupaciones, Humberto. ¿Aun cuando el regreso sea flexible, como anunció el ministro, Carlos? Bueno, ayer encontramos unas palabras y una disposición distinta del ministro, nos parece bien. Por vez primera ha dicho siempre que estén las condiciones y en eso creo que coincidimos. Nosotros también lo hemos dicho con mucha claridad. Nos parece que es clave que estén las condiciones y por eso lo hemos dicho siempre. Es decir, aquí tiene que haber una pandemia controlada. Hoy día lo que no tenemos en absoluto es una pandemia controlada. Tenemos el descontrol absoluto, las cifras así lo señalan. Se habla incluso de la posibilidad de cuarentena a nivel de toda la región metropolitana, es decir, obviamente que hoy día no están las condiciones. Por tanto, el tema central que le hemos dicho al ministro, primero, indudablemente que aquí tiene que haber del orden de 20 contagios por millón. Esa es la cifra que la OMS y que también los países europeos han señalado como una pandemia controlada. Hoy día en Chile tenemos sobre 100 contagios por millón al día y eso indudablemente que no es pandemia controlada. Pero también le planteamos la preocupación por un plan de transporte, Humberto. Es decir, cómo efectivamente se van a transportar estos estudiantes, estos trabajadores, asistentes de la educación, profesores, etcétera, y de qué forma también son protegidos en el medio de transporte a través del cual van a llegar a las escuelas y liceos. Y por último, que nos parece fundamental, es el tema de las condiciones al interior de los espacios escolares, al interior de las escuelas y liceos de Chile. Esto de los recursos que se plantea por parte del Ministerio el día de ayer, en primer término nos parece insuficiente porque además estamos hablando de que llegamos al 51% de las comunas del país. Hay una cantidad importante de comunas que todavía no están siendo consideradas y eso nos parece crucial. Pero reitero, el tema de los recursos es muy importante porque en nuestras escuelas y liceos, y lo sabemos muy bien quienes trabajamos en estas escuelas y liceos, ni siquiera hay recursos muchas veces para comprar cloro para los baños. Así es que se habla mucho y se dice mucho por parte del ministro que habrá una enorme cantidad de elementos para poder generar estas clases presenciales como lo ha señalado él, pero reitero, sin recursos obviamente que eso es imposible. Sí, Carlos, en caso de que quienes nos acompañan no conozcan las cifras, digámoslo, ¿no? De acuerdo al secretario de Estado, el presupuesto habría subido de 6.000 millones a 13.000 millones y financiaría, como usted dijo también, a 389 recintos de 179 comunas. O sea, hay comunas que efectivamente no están incorporadas. Se asignaría entre 10 millones a 50 millones por establecimiento y podrían ocuparlo en recambio de sillas, de mesas, sanitización de espacios, instalar señalética, etcétera, etcétera. También se habló de un retorno híbrido. ¿Le parece una buena medida mezclar clases telemáticas con presenciales? Indudablemente, nosotros creemos que la posibilidad de clases presenciales completa, total, con la totalidad de los estudiantes, eso es absolutamente imposible. No están las condiciones de infraestructura, no están las condiciones sanitarias en ningún establecimiento para ello. Nos parece que la posibilidad de volver, digamos, con un régimen híbrido, pero una vez que esté, reitero, controlada la pandemia, es una posibilidad que se abre y tendremos que ver cuándo será esa fecha. Hay otro elemento, Humberto, que a nosotros nos preocupa mucho también como profesora
profesoras y profesores. Y tiene que ver esto con la fase en la cual estemos. Nosotros hemos señalado, y es muy sintomático, que el Consejo Asesor inicialmente manifestaba que la fase para volver a clases presenciales era la fase 4 del paso a paso. Fase 4. Nosotros siempre lo hemos dicho que debiera de ser fase 5. Sin embargo, milagrosamente, de un día para otro aparece esta disposición de que se puede volver a clases presenciales en fase 2. Nosotros creemos que eso es absolutamente inviable. Creemos que no hay ninguna condición en nuestro país para que cualquier comuna de Chile que esté en fase 2 pueda pretender a volver a clases presenciales. Eso es absolutamente imposible. Así es que también nos parece un tema que es relevante y obviamente que se lo manifestamos al ministro. Sí, importante porque también la autoridad ha sido enfática en señalar que los menores de edad, particularmente los niños, claro, no van a morir de coronavirus probablemente, pero por supuesto son vectores de contagio, digo. Respecto a lo que ocurrió con la PTU, por ejemplo, Carlos, podría haber sido una buena aproximación porque uno analiza cómo se dispusieron las clases, los lugares donde se desarrolló la prueba, si es que hubo o no contagiados. ¿Eso podría haber dado alguna luz o alguna señal de que se podría haber retornado a las salas? Es decir, son situaciones en realidad un poco incomparables, porque una relación en lo que ocurre con los estudiantes de cuarto medio, indudablemente, que van a dar una prueba, que van a rendir, que tienen una carga además emocional por todo lo que ellos no significa, sociabilizan tampoco. que es muy distinto al diario vivir de lo que se realiza y lo que se desarrolla en un establecimiento educacional. Y lo que nos preocupa a nosotros, indudablemente, tiene que ver con la situación de los niños, por ejemplo, que efectivamente pueden ser vectores, pero además porque los niños viven en sus casas con adultos mayores, viven con sus abuelos, viven con sus padres, viven con familiares que tienen enfermedades de base, y por eso es que la preocupación nuestra está dirigida a las comunidades educativas en general, indudablemente, y esa es nuestra mayor preocupación. Se me va el tiempo, solamente y para cerrar, ¿tienen alguna reunión pactada con personeros del Ministerio de Educación o hasta ahora nada? Nosotros nos reunimos el día viernes pasado con el ministro, fue la primera reunión, quedamos de tener una agenda, digamos, en función de las situaciones que se van produciendo. Este es un tema que indudablemente nos preocupa porque además, reitero, creemos que está la posibilidad de reunirnos nuevamente porque nosotros insistimos en la necesidad de conformar una gran mesa de trabajo con este tema. Pero no hay agendado una reunión para esta semana. No está decretada todavía para esta semana, pero reitero, en la medida en que generemos una posibilidad real de conversar con los padres, apoderados, asistentes de la educación, con todos los miembros de las comunidades educativas de todo el país, creo que podemos ir avanzando efectivamente para que cuando la pandemia esté controlada podamos hablar recién de clases presenciales.